No sé qué habrán visto en clase. Por lo tanto, alguna pregunta en el chat o por micrófono, ningún problema. Profesor, ¿Sí? al menos por mi parte, yo no he agarrado ninguna de las guías, onda, solamente lo que hemos visto en clase, pero así como las guías, nada. De hecho, ni siquiera sabía que habían disponibles. Algo dijo el profe, pero yo creo que iniciar con la primera que están marcadas con asterisco, las típicas que el profe deja para acá. Bueno. Una mini introducción. Ya, veamos qué podemos... Bueno, una mini introducción, Catalina, sería comentarles que en matemáticas siempre hay dos caminos, uno de ida y uno de vuelta. Entonces, el camino de vuelta se hacen los procesos al revés. Entonces, usted suma, resta, multiplica, divide. Logaritmo exponencial, dependiendo del caso. O exponencial logaritmo, son opuestos. Entonces, las integrales vienen a hacer el camino de vuelta de las derivadas. Entonces, si con las derivadas viajamos en un sentido, con la integral viajamos en el sentido contrario. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función f de x igual x cubo, tomo eso y lo derivo, ustedes saben que eso daría 3x elevado a 2. Entonces, al revés sería, si nosotros tenemos la integral de 3x elevado a 2 o la antiderivada, ahí vienen algunos conceptos. Integral indefinida, primitiva, antiderivada, integral definida. Son hartos conceptos que son muy parecidos unos con otros. Entonces, para que ustedes no se confundan tanto por los diferentes nombres que pueda tomar. Lo importante es que la técnica es la misma. ¿Ya? Entonces, si nosotros tomamos esta antiderivada de 3x cuadrado, que es esto, la antiderivada me devuelve al paso anterior. ¿Ya? Solo que cuando aquí no aparecen numeritos, unos numeritos chiquititos, eso es primitiva o antiderivada y hay que agregarle al final un número, una constante. ¿Por qué le agregamos esa letra C? Porque cuando usted deriva x cubo, le da 3x cuadrado. Pero si usted deriva x cubo más 1, le da lo mismo. X cubo más 10 le da lo mismo. Esa es la constante. Porque la derivada de un número cualquiera es 0. Entonces, no es necesariamente esta la única opción, porque puede ser más cualquier número. Por eso, que ustedes al final van a ver un más c. Significa más un numerito cualquiera. Entonces ahí está. El paso para un lado y el paso al revés, que es el que se conoce como antiderivada. Entonces, lo importante es que vayamos viendo cómo se hace esto. Entonces, cuando ustedes derivan, ustedes tienen una tablita de derivadas, porque la derivación son fórmulas, es una técnica. Usted tiene la derivada de las potencias, las derivadas trigonométricas, tiene la derivada, por ejemplo, de un producto, la derivada de una división, y tiene ciertas técnicas que tiene que ir cumpliendo. En cambio, para la integral es un poco más complejo, es un poco más difícil. Si bien los procesos son similares, ustedes pueden entender la diferencia que hay entre sumar y restar. Siempre restar costó un poquito más que sumar, porque el camino es para atrás. Si ustedes ven la multiplicación versus la división cuesta un poquito más, porque es el camino de vuelta. Si ustedes ven, por ejemplo, desarrollar el producto notable o factorizar, factorizar cuesta un poquito más. Entonces, acá lo mismo, derivar es sencillo, integrar
es un poquito más difícil. Hay integrales que no se pueden resolver. No hay formas, no hay métodos. De hecho, tratan de aproximarlas por computador, pero no hay método establecido. Entonces, si usted mira una integral cualquiera, usted no puede asegurarse si es que efectivamente la puede encontrar o no. ¿Ya? Eso para que nos quede claro. No así la derivada. La derivada, usted tiene la técnica y usted aplica la técnica y sabe que puede derivar, sabe que puede derivar. Y frente a eso, también en la diapositiva, le aparecen a ustedes algunas técnicas clásicas, que son las mismas técnicas de la derivada, pero vista en el sentido contrario. Entonces yo puedo preguntar, ¿cuál será la antiderivada o la integral indefinida de coseno de x? Siempre tenemos que terminar la integral con el diferencial, con el dx, ¿ya? Siempre hay que terminar con eso para saber dónde se corta, es como dónde cerramos el paréntesis, ¿ya? Entonces, lo que usted tiene que preguntarse es, ¿cuál es la función que al derivar me va a dar coseno de x? Y eso es la integral. Entonces, si nosotros derivamos seno, la función seno, obtenemos coseno. Entonces esto es seno de x. Y le agregamos la constante. Siempre se usa la c, pero usted puede usar cualquier letra, ¿ya? Entonces, la que viene antes de coseno es seno. ¿Por qué? Porque seno de x derivado nos da coseno de x. Eso. Entonces, las que son simples son una trigonométrica o un tipo polinomio. Por ejemplo, la antiderivada de 3x elevado a 4 más 5x cuadrado menos x más 2. Y aquí coloco el diferencial para decir que es la integral de todo eso. Una de las propiedades básicas de la integral es el concepto de lineal. Se dice lineal. ¿Qué significa eso? Que se separa en la suma, igual que las derivadas, ¿cierto? La derivada se podía separar en las sumas. Se puede separar en las sumas y cuando hay un factor numérico, el número puede salir de la integral, al igual como salía de la derivada. Entonces, si yo quiero trabajar esto, la puedo separar en esas cuatro. En la antiderivada de 3x elevado a 4, ahí le pongo el diferencial para ir separando. La antiderivada de 5x cuadrado, diferencial, menos la antiderivada de x, diferencial, más la antiderivada de 2, diferencial. ¿Ven? Ahí separamos cada una. Ahora lo que podemos hacer es sacar las constantes. Saco el 3 y quedaría antiderivada de x elevado a 4, diferencial. Sacamos el 5, antiderivada de x cuadrado, diferencial. Menos, esa ya está sin número, x diferencial, y aquí puedo sacar el 2. Y fíjese que queda sin ninguna expresión dentro. Entonces, ahora hay que hacer el razonamiento opuesto. El 3 está multiplicando ¿a quién? Entonces, como quiero sacar la antiderivada del x elevado a 4, tengo que preguntarme, ¿cuál es la función que cuando la derivé me dio x elevado a 4? Ojo, aquí no se vayan a confundir porque lo he visto harto. Llegan y a veces lo hacen de memoria, lo hacen rápido, y llegan y colocan 4x3, o sea, derivan. No, no es que deriven esta, tienen que derivar la anterior. La anterior la derivan para que resulte esta expresión, ¿ya? Entonces es el proceso al revés. Ustedes saben que cuando derivamos pierde un grado el exponente, por lo tanto este exponente tuvo que haber sido 5, ¿cierto? Porque ahí al derivar pierde un grado y queda con exponente 4. Pero recuerden también que por propiedades de la
de estos polinomios, el exponente sale multiplicando. Entonces, saltó un 5. Y ese 5 que va a salir, lo tenemos que compensar con un dividido en 5. Y ahí, esa expresión que está aquí, sin tomar en cuenta el 3, x elevado a 5 partido en 5, ese es el término que al derivarlo me queda x elevado a 4. Porque el 5 que sale se simplifica con este 5 que yo puse aquí abajo. Y eso más una cierta constante, digamos a, porque es la constante que viene de esta antiderivada. Luego tenemos esta expresión de acá. Tenemos el 5. Profe, ¿Sí? ¿lo podría repetir, por favor? Sí, claro. Entonces, cuando usted va derivando, usted va avanzando. Por ejemplo, tiene una función, la deriva, la va derivando y va en un sentido. Entonces, esta expresión que está aquí, el x elevado a 4, si yo lo derivo, voy para un sentido. Pero para calcular la integral, tengo que ir en el sentido contrario, para atrás. Tengo que reconocer, por así decir, los padres, el papá o la mamá de esta función. Entonces, ¿cuál es la función que al derivarla llega al x elevado a 4? Luego, aplicamos las técnicas de los polinomios. Nosotros podemos conocer el que viene después. Podemos conocer la derivada. ¿Cuál es la técnica para derivar? Anotar la misma base, ¿cierto? El exponente sale multiplicando y el exponente pierde un grado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver cómo venía de atrás. Entonces, cada vez que derivo, pierde un grado. O sea, cada vez que integro, gana un grado. Se le suma uno al exponente. Por lo tanto, un candidato para ser el papá o la mamá de esta función sería un x elevado a 5. Y ahí va, si yo el x elevado a 5 lo derivo, pierde el grado a 4. Y ahí llegaría al que queremos. Y del x elevado a 4, si lo vuelvo a derivar, va al 3, si lo vuelvo a derivar 2, si lo vuelvo a derivar 1, constante. Siempre va perdiendo un grado. Para atrás va sumando grado. Pero no me basta solo con el x elevado a 5, porque lo podemos comprobar. Si yo tomo el x elevado a 5 y digo, ya, este es mi candidato, entonces lo tomo y lo derivo. Y por propiedades de la derivada, sale el 5 multiplicando. Y después pierdo un grado. Pero ese factor 5 no estaba en el ejercicio. Aquí adentro no estaba. Perdón, acá. No estaba porque está solo el x elevado a 4. Y si yo tomo esto y lo derivo, me aparece el 5 con el x elevado a 4. Por eso que este no es mi mejor candidato. Por ese 5 extra que apareció. Entonces yo digo, y aquí es donde usted tiene que tener la pista bien, la película bien clara. Ustedes tienen que recordar cuándo saltan estas constantes. Porque cuando salen, ustedes las tienen que compensar con una división. Y al salir, se va a simplificar con la parte de abajo. Entonces, ahora mejoramos el candidato. Entonces, recuerdo que va a salir esta constante 5. Entonces, ahora mi candidato es el x elevado a 5 dividido en 5. Esa expresión completa. Porque esa expresión, al derivarla, la constante queda igual, y esta expresión de arriba sale multiplicando el 5 y pierde un grado. Simplificamos y llegamos al x elevado a 4. Entonces, gran parte de la dificultad de la integral es que ustedes tienen que prever. Tienen que ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, hay candidatos, claramente. Por ejemplo, si es una exponencial, ustedes saben que la exponencial la puedo derivar infinitas veces y siempre resulta la exponencial. Por lo tanto, si yo quiero calcular la integral para atrás, también va a ser la exponencial.
salvo algún numerito que tenemos que tener conciencia que por reglas de las derivadas saliera. Ahí es donde tenemos que tener la clave. Esos factores que salen multiplicando. ¿Ya? ¿Se entendió ahora? No alcancé a visualizar quién me hizo la pregunta. Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces ahora acá tenemos el x cuadrado. Lo mismo, tenemos que buscar qué función al derivarla me da x cuadrado. Entonces ya sabemos que gana un exponente, porque vamos para atrás. Sabemos que es el x cubo, pero no puede ser solo el x cubo, por lo mismo que le acabo de comentar, porque si yo tomo el x cubo y lo derivo, salta el 3. Entonces, como salta ese 3, lo compenso con un dividido en 3. Y ahí, ese sí es el candidato correcto. Menos, acá tenemos el x, que está elevado a 1. Por lo tanto, el anterior está elevado a 2. Disculpen, me faltó colocarle aquí una constante. Voy a llamarle b. Entonces dijimos que el candidato era x elevado a 2. Y si yo derivo el x elevado a 2, salta el exponente 2 y lo compenso con un dividido. Más una cierta constante c. Y al final, voy a enderezar de nuevo la pantalla. Y al final, fíjense aquí, está el 2 multiplicado por... ¿Qué es lo que hay aquí adentro? Como no hay nada con x, nosotros entendemos que hay un 1, un número 1. ¿Cuándo aparecía el 1 como derivada? ¿Como la derivada de quién? Y ahí usted tiene que recordar que es el x elevado a 1. Porque cuando yo tomo el x elevado a 1, exacto, el x solo. Cuando yo tomo el x elevado a 1 y lo derivo, salta el 1, por así decirlo, salta el 1 y el exponente se le resta un grado. Como estaba a 1 elevado, le resto 1 y queda elevado a 0. Y todo número elevado a 0 es 1. Eso es de las propiedades básicas de la derivada. Entonces, hay que recordarlo. Porque aquí también uno de los errores es que dejan el 2 solito. Se le olvida que tiene que aparecer esa variable x. Y también con su respectiva constante. Fíjese usted entonces que aquí está la primera expresión, aquí está la segunda, ahí está la tercera y ahí está la cuarta. Cada una con su constante. Luego, cuando ustedes van a ordenar esto, todas las constantes, como son solo un número, es como si fuera un 5, un 7, un 10, todos esos números los podemos agrupar en una sola constante. Y para expresarlo así, lo más bonito posible, sería 3/5 x elevado a 5 más 1/3 x elevado a 3 menos 1/2 x cuadrado más 2x más una constante, que yo le llamé t. Profesor, ¿Sí? en el segundo término no es 5/3. Me faltó justamente multiplicar por el 5. Muchas gracias. Sí, solamente vi ese 1/3. Correcto, es 5/3. Ahí sí. Entonces, si ustedes toman eso y lo derivan, ya saben que aquí el 5 sale, se simplifica con el 5 y quedaría 3x elevado a 4. Ahí está. El segundo término sale multiplicando el 3, se simplifica con el 3 que está abajo y quedaría 5x elevado a 2. Ahí está. Aquí el 2 sale multiplicando, se simplifica con el 2 que está abajo y queda menos x elevado a 1. Ahí está. El 2x lo derivo y solo me queda el 2. Y la constante, que puede ser cualquier número, la derivo y me da 0. Por eso que aquí no la veo. Pero es importante anotarla. Aunque ustedes no lo crean, esa constante marca mucha diferencia. ¿Por qué? Porque la antiderivada, que vendría siendo esta expresión, es una familia de funciones. Una familia porque cada valor diferente del número t da una antiderivada diferente. Entonces,
hay ejercicios en los cuales ustedes le pueden preguntar, ¿cuál es la condición para que la antiderivada pase por el punto 0,4? Por ejemplo, 0,4. ¿Qué significa eso? Que cuando el x vale 0, el resultado tiene que ser 4. Entonces, al ser el x 0, se anula, se anula, se anula, se anula. Ah, entonces el t tiene que ser 4. Y ahí encontramos un valor preciso. Yo no he visto todavía si ustedes tienen de ese tipo de ejercicios, ¿ya? Pero lo que quiero mencionarles es que es importante que ustedes coloquen esa constante. ¿Alguna pregunta con el desarrollo? ¿No? No, profe, Santiago. Ya. Entonces, ese es como, a grandes rasgos, lo que ustedes tienen que considerar como la primera pincelada para las antiderivadas. Otro ejemplo podría Profesor, ser, ¿sí? ¿podría haber un ejercicio con fracción parcial? Fue creo que lo último que vimos con el profe. Ya, es que ahí ya estamos entrando en los casos puntuales, o sea, en las técnicas específicas. Entonces, dentro de las tres técnicas que ustedes han visto, tenemos la sustitución, tenemos la regla del producto y tenemos las fracciones parciales. ¿Sí? Entonces, las fracciones parciales las vamos a ver hoy día, pero las vamos a ver un poquito más adelante por temas para ir lo más ordenado posible. Ah, ya, está bien. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesito que ustedes entiendan es esa separación que se produce en la suma y en la resta. Entonces, por ejemplo, un logaritmo natural de x más una exponencial de x. Si ustedes quieren derivar eso, no sé por qué me queda la pizarra hiper fuerte, ¿vale? Ahí sí. Entonces, en este caso, como se están sumando, se separa en la suma, y eso es lo mismo que tener la antiderivada del logaritmo natural de x más la antiderivada de la exponencial de x con respecto a x. Y cuando vamos separando, vamos analizando caso a caso cuál es la antiderivada. ¿Cuál es la expresión que al derivar nos queda logaritmo natural de x? Ojo, como les decía antes, no se confundan con la derivada del logaritmo. Ahí está en el chat. 1 partido en x. Entonces, la expresión 1 partido en x, cuando nosotros la derivamos, aparece el logaritmo natural. Y le agregamos una cierta constante. La derivada de la exponencial es la misma exponencial, por lo tanto para atrás es la misma, más una cierta constante. O sea, finalmente sería 1 sobre x más e elevado a x más una cierta constante c. Ahí está la antiderivada. Ahora, si yo cambio el más por un por, ahí se cambia totalmente la complejidad. Y ustedes ya lo saben por las derivadas, porque saben que para derivar una suma, simplemente se separa, pero cuando había que derivar un producto, aparecía una fórmula. La derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Entonces en la integral ocurre exactamente lo mismo. Y ahora vamos a dar un salto. Cuando hay una multiplicación. Por ejemplo, ¿vas a alcanzar? Ay, voy a subir un poquito la cámara. La antiderivada de x cuadrado por coseno de x.
Vi que le aparecieron varias trigonométricas ahí en la materia. Entonces, aquí lo que jamás pueden hacer es separar la integral de x cuadrado por la integral del coseno. Jamás, jamás de los jamases. Entonces, hay que ver qué técnica podemos utilizar para poder resolver este tipo de ejercicios. Y cuando aparece la multiplicación, yo no sé si el profesor lo habrá dicho con la canción a ustedes o no, pero la fórmula clásica de las integrales para este caso es una canción que dice, más que una canción, es como una, no sé cómo llamarlo, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Es el de la vaca, clásico. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Y para qué nos ayuda eso? Nos ayuda para recordar que cuando queremos integrar una multiplicación, tratemos de ver de las dos funciones que estemos multiplicando, una la tenemos que imaginar como si fuera la función misma, y la otra la tenemos que imaginar como si fuera la derivada de otra función. Entonces, cuando nosotros logramos, ahora la vuelvo a escribir, cuando nosotros logramos escribir una función, una multiplicación, donde Profesor, una, cuénteme, ¿podrías escribir como quién representa U y quién representa B y luego el de X y el de U, por favor? No sé si se exacto, entiende. sí, es que eso es lo que voy a hacer cuando desarrolle el ejercicio. Ah, ya, ok. Ahora sigo cantando la canción. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando usted va a escribir la función del ejercicio que le están dando, lo logra escribir como una multiplicación de dos cosas. Y usted dijo, ya, esta va a ser mi función y esta la voy a mirar como la derivada de otra. Entonces, cuando logramos encontrar esas dos, eso se transforma en una multiplicación de u por b, o sea, el u original que estaba y el b con respecto a la que yo pienso que es una derivada. Y lo importante es que la integral que va a quedar acá, fíjense que no es la misma que está acá, b por du. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso, deberíamos encontrar acá una integral más sencilla. Entonces, eso a ustedes le tiene que dar una pista de cuál es el que tienen que elegir como u y cuál es el que tienen que elegir como la derivada. Fíjense en lo siguiente, aquí está un punto clave. Fíjense que la otra integral aparece un du. O sea, acá aparece una derivada. Es mucho más fácil derivar que integrar. Por lo tanto, ¿cuál es su pista? De las dos funciones, vamos a llamarle u a la que sea más sencilla de derivar, porque acá va a aparecer la derivada. Entonces, si yo tengo dos funciones para elegir, x cuadrado y coseno de x, ¿cuál me convendría dejar como u? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál es más sencilla de derivar? ¿A qué me refiero con que sea más sencilla? Justamente el x cuadrado. ¿A qué me refiero con cuál es más sencilla? Claramente cuando aparece un x elevado a algo, ese es el más sencillo, porque cada vez que lo derivo va perdiendo el grado, va bajando, va bajando, va bajando, y si lo derivo la suficiente cantidad de veces, va a llegar a desaparecer, porque al final va a quedar solamente elevado a x, y en el otro paso puede que ya no me aparezca. Entonces ese es un muy buen candidato para hacer el u, ¿ya? Y ahí ustedes cuando hacen ese análisis, ahí recién colocan quién es u, ¿se alcanza a ver? ¿Quién sería de u? ¿Quién es b? ¿Y quién sería de b? Tienen que tener esos cuatro identificados. Entonces, voy a borrar ahora esta parte y ya sabemos cuál tenemos que identificar como u, el que después queda más sencillo para derivar. En este caso, u sería x cuadrado. Por lo tanto, esto es u y esto es db.
Por lo tanto, coseno sería de b. Mucha atención donde colocan los datos, ¿cierto? Entonces, si u es x cuadrado, du sería 2x, que es la derivada. Y si db era coseno, ¿quién es b? O sea, hay que ser integral porque vamos para atrás. Entonces, ¿quién es la función que al derivarla me da coseno? Y en ese caso sería seno. Y ahora, al tener los 4, ya podemos reescribir. Entonces, esto va a ser igual a, habíamos dicho que era un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. U por b. U por b. O sea, x cuadrado por seno de x. Sin cola. Y ahora, vestida de uniforme. Vestida de uniforme. 2x seno de x. Y el diferencial al final. Prácticamente nos quedó lo mismo. ¿Por qué? Porque la función seno es cíclica. Salta seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. Entonces, por eso que nos va a quedar parecida. Pero hay una gran diferencia. Que estaba elevado a 2 y ahora está elevado a 1. Ojo, porque este ejercicio me sirvió para matar 2 pájaros de un tiro. ¿Avanzamos? Sí, avanzamos. ¿Lo terminamos? No todavía. Entonces, para seguir avanzando, van a haber ocasiones en las cuales tengamos que hacer de nuevo el proceso. Ahora, a esta parte le aplicamos de nuevo la técnica y puede ser que vamos a bajar de nuevo un grado. Entonces, x cuadrado, seno de x, menos, y aquí voy a colocar una vaca sin cola vestida de uniforme para esa expresión. Entonces, para eso, nuevamente vemos quién es u, quién es v, quién es du y quién es db. Y lo voy a hacer aquí al ladito. ¿Quién es u? ¿Quién es du? ¿Quién es b? Y quién es db. Nuevamente con la misma lógica. Entonces, el u, en este caso sería el x. Ah, entre paréntesis, claro. Ese 2, como es una constante, lo puedo tomar y lo podemos sacar de la integral, de la antiderivada, perdón. Ahí. A veces conviene sacarlo y a veces no conviene. ¿Cuál va a ser la diferencia? Va a haber mucha diferencia cuando tengamos que hacer sustituciones o cambios de variables. Ahí puede ser que a veces lo necesitemos. Esperemos un segundito, chicos. No sé si alguien pueda... No sé si está conectada la Fernanda, que escribió en el chat. No sé si alguien le puede mandar algún... Sí, pero Ah, está ahí. sí puedo, pero mi internet está muy mala y no puedo alcanzar a visualizar nada en la pantalla. Se ve todo borroso. Pucha. No sabría cómo solucionarle eso. No, y es problema mío, así que nomás yo veo después cómo me los arreglo.
Lo que sí, la grabación la trato de subir lo más pronto posible. Ya, pues entonces, igual como decíamos delante, U en este caso sería el X. Entonces, de U sería 1. Seno lo tomamos como dB, y por lo tanto, ¿quién venía antes? ¿Cuál es la función que al derivarla da seno? Y en este caso, ojo que es menos coseno, porque la derivada del coseno es menos seno. Entonces hay que agregarle el signo menos para que quede menos menos seno, y ahí nos quede la que tiene el ejercicio. Entonces, continuando con la antiderivada, con estos nuevos valores, tendríamos u por b, o sea, x por menos coseno de x, menos la antiderivada de b por du. B por du, menos coseno de x, por 1. ¿Ven? Y este ejercicio ahora ya tiene solo el coseno. Entonces ya es abordable. X cuadrado, seno de x, menos x, coseno de x, y aquí tenemos que ver. Ese signo menos lo puedo sacar, ¿cierto? Y ese menos con ese menos va a dar más. Y me va a quedar solamente, de hecho lo voy a hacer aquí el cambio, ahí. Me queda solamente la antiderivada de coseno. O sea, ¿cuál es la función que al derivarla me da coseno? Y eso es seno. Más una cierta constante. Pero esa constante
Ahí sí, volví. ¿Se ve ahora o no? Sí, profe. Gracias. Ya, entonces le estaba contando que si bien cada vez que separemos en suma o en resta, en cada uno de esos debería aparecer una constante. Pero en general lo que uno hace es lo que le mostré delante. Como están todas las constantes, uno llega y las agrupa. Entonces, usted hace el proceso y al final le coloca un más c nomás, una pura vez. Entonces, cualquier cosa, si en algún caso, como para pillarlo, les preguntaran, usted dice que ahí están agrupadas todas las constantes que fueron apareciendo, pero eso ya es muy rebuscado lo que les cuento. Entonces, ahora ya tenemos el ejercicio final. Habíamos dicho, no sé si alcancé a mencionar lo último, que aquí como estaba el menos menos, sacamos el menos, se juntaron los dos, por eso que quedó positivo. Y la antiderivada del coseno es el seno. Entonces, para concluir, la antiderivada de esta expresión es x cuadrado por seno de x, menos con menos es más, x por coseno de x, menos por más es menos, seno de x, más una cierta constante. Entonces, esto es lo que yo les comentaba. Ahora, el camino de vuelta es un poquito más difícil. Por eso, ¿cómo se nos va a ocurrir a nosotros mágicamente que esta expresión es la que al derivarla nos resulta esto? Puede ser que nunca en la vida se nos ocurra. Por eso es que es un poco más complejo. No así derivar. Si yo tomo esto y lo derivo, de hecho, lo invito a que ustedes lo deriven y comprueben que efectivamente da esto. ¿Ya? Aquí aplican la regla de la multiplicación, aquí también, y después factorizarán, harán alguna expresión y deberíamos llegar a eso. Salvo que entre explicación me haya comido algún signo por ahí. Pero lo importante es el proceso. ¿Ya? Ahora noten que por la complejidad de este ejercicio tuvimos que aplicar 2 veces el proceso. Pero a veces, cuando usted hace esto, inmediatamente esta integral, o esta antiderivada, perdón, les queda algo sencillo. Pero si eso no ocurre, ya saben que pueden volver a aplicarlo una segunda vez, abriendo el paréntesis, ¿cierto? Porque todo esto que está aquí representaría esta expresión. Ahora, si yo le hubiese colocado un x elevado a 3 o un x elevado a 4, el proceso tendrían que haberlo repetido otra vez más, otra vez más. Entonces ahí también tienen que ser muy ordenados y ordenadas con el juego de paréntesis. Porque si aquí hubiese que hacerlo una vez más, tendríamos este paréntesis grande y acá tendríamos otro paréntesis con otra expresión adentro. Y ahí, sobre todo por el tema de los cambios de signo. ¿Dudas, comentarios con este ejercicio? Voy a buscar alguno de la guía, entonces. Profe, yo creo que lo que más cuesta de ese ejercicio son los signos. Como tener cuidado con ellos, ¿no? Exacto, exacto. Y también, fíjense bien cuando identifiquen quién es U y quién es V. Porque ya si el ejercicio se les pone un poquito más difícil, claramente la integral que aparece después tendría que ser o al mismo nivel o más sencillo que el ejercicio original. Si ya les queda algo un poco más enredado, significa que a lo mejor los tomaron al revés. Porque puede ocurrir que a veces el que yo creo que es U, puede que justo en ese caso no sea U y sea el de B. Entonces ahí ustedes tienen que evaluar.
Si se está poniendo más complejo de cómo partí, es probable que tenga que cambiar la variable. Y estoy tratando de acordarme de una sigla que no me logro acordar, entonces no sé si alguno de ustedes la maneja o el profesor se las dijo, que es el orden de las preferencias. El orden de las preferencias para escoger el candidato U y late. Sí, ahí está justo. Le faltó la I al principio. Entonces, ese es como para elegir el candidato a nuestra función U. Entonces, irracional, logaritmo, no me acuerdo qué es lo que era. Algebraica. Estoy un poco oxidado con eso. Que de hecho yo, esa sigla la aprendí cuando fue hace como un año atrás en un curso. Cuando yo hice el ramo, cuando me tocó estudiar, nunca me habían hablado de esa sigla. Entonces, ILATE se llama, la pueden googlear y les va a aparecer. Pero es como, cuando ustedes ven dos funciones, como el ejercicio que les mostré, como para elegir el mejor candidato. Ok. Ahora vamos a ver un poquito de sustitución para que nos alcance el tiempo en revisar los tres temas. Y después de eso, ya si nos quedan otros minutitos, profundizamos con otro ejercicio de alguno de los, de los que ya hayamos visto. El de sustitución yo creo que es el más sencillo. Ustedes ya hicieron sustitución al derivar. Entonces la idea es que, a ver, déjenme buscar primero el ejercicio. Ahí está. Oh, se me perdió la guía. Ya. Por ejemplo, en esta guía 12 están los tres tópicos. Entonces esto de sustitución, ¿qué hay involucrado aquí? Puede haber tal vez un cambio de variable o puede haber algo parecido a la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ¿cuál puede ser más sencillo para empezar? El 4.
ya que aparece con asterisco también. Gracias, Catherine, por la nomenclatura. Ese ejercicio ya es un poco, visualmente es un poco más difícil que el ejercicio anterior. Pero, cuando en esta parte de la guía, cuando dice por sustitución, lo que ustedes tienen que tratar de tener más o menos como orientación es que van a reconocer dos partes de la función. Fíjense que hay como numerador, denominador, o dos expresiones extrañas multiplicándose. Digo extrañas porque son expresiones un poquito más complejas. Pero ustedes tienen que mirarla y tratar de ver si es que una se parece a la derivada de la otra. Entonces, bueno, la de abajo se nota un poco más compleja que la de arriba. Entonces, si yo miro esa parte, es 16 menos e elevado a 2x, si tomamos eso y lo derivamos, quedaría menos e elevado a 2x y el 2 saltaría y multiplicaría adelante. Y si ustedes se dan cuenta, esa derivada es muy parecida a lo que está arriba, solo que le falta el menos 2. Pero la esencia, la parte difícil de fabricar, que es la exponencial, está casi casi. Casi casi digo porque está el e elevado a 2x, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo le explico? Ah, con otro ejemplo. Con otro ejemplo. Acá. Si nosotros nos fijamos en el ejercicio 3, también hay dos partes. Está la parte de arriba y la de abajo. Son más o menos complejas porque son tres términos elevado a 4. Entonces ya está un poco... Se nota que eso es largo. Pero entonces nosotros pensamos en la derivada de esto. Y la derivada de esto es 6x cuadrado. Por ahí hay un x cuadrado. Y acá es un 6x. Y aquí está el x. Entonces solo faltaría un factor 6 que multiplique cada uno de los dos. ¿Ven? Se parecen. Si nosotros vemos acá en el ejercicio 2, tenemos la raíz y tenemos la otra expresión. Entonces, si esta es más compleja, si yo derivo lo que está aquí adentro, el x elevado a 4, me queda algo con x elevado a 3. Y si yo derivo algo con x elevado a 2, me queda algo con x. ¿Ven? Entonces, lo que estoy tratando de mostrarle, es que reconozcan que en esta parte de la sustitución, uno se parece a la derivada del otro. ¿Ya? Acá lo mismo. Está el x cuadrado y la derivada de x cuadrado es 2x. Pero nos queda otra función dando vuelta, que es s elevado a 4, que es esa raíz quinta, que es esa raíz cúbica. Y ahí está el concepto de la regla de la cadena. Estaba tratando de fabricar el elevado a 2.
Voy a pensar en eso unos minutos, porque el elevado a 2 me está complicando un poco en el denominador. Ya. Entonces, cuando ustedes tienen una cierta función f de g de x por g' de x, sí, aquí está. Tenemos la raíz entonces como la función que está más afuera. Déjenme ver si era raíz cuadrada o raíz cúbica. Raíz cúbica. Entonces, una forma de resolverlo es tomar esa función, en este caso, la que está aquí adentro de la raíz, y hacer un cambio de variable. Entonces usted puede decir que 1 menos x cuadrado va a ser u. Entonces luego tendríamos que ver quién es dx para poder reemplazar. Porque si nosotros llegamos solamente a este nivel y quisiéramos reemplazar, tendríamos la antiderivada de la raíz cúbica, y aquí tendríamos u, porque hicimos ese cambio. Pero también tendríamos que reconocer quién es x y quién es dx, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, en algunos ejercicios, cuando usted saque el de x, inmediatamente la expresión le va a quedar algo con x. Entonces, lo primero que les recomiendo es, cuando hagan el cambio de variable, lo primero que hagan es buscar el diferencial. ¿Cómo lo buscamos? Derivando a ambos lados. El cambio de variable que nosotros vamos a hacer, lo derivamos a ambos lados. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esta expresión? Como hay variables diferentes, acuérdense ustedes de la derivación implícita. Entonces, esto sería menos 2x de x. Ahí está con la derivada de x. Y al otro lado, ¿cuánto es la derivada de u? Es 1. 1 de u. Entonces, aquí está la magia que yo les decía. En este caso, el de x viene agregado con un x. Entonces, miren la parte que está acá arriba. Está el de x, está el x. Tengo todo eso. Me faltaría solamente colocarle un menos 2. Si esta parte arriba tuviese un menos 2, yo puedo canjear todo eso. El menos 2x de x, todo eso lo podría canjear por du, por esta igualdad que se hace aquí. Entonces, en este tipo de ejercicios, lo que ustedes tienen que tratar de buscar, aparte del cambio de variable, tienen que buscar que ojalá les falte solamente una constante. La constante es muy fácil de crear. Lo que es difícil es, por eso que el otro ejercicio como que lo sigo pensando, porque en el otro ejercicio aparece un e elevado a 2x. Entonces, ahí hay un juego con el x. Y eso ya es difícil de lograr. Por eso que esto lo dejé en pausa. Pero acá, yo le puedo agregar un menos 2 aquí, adentro, y lo compenso, porque no puedo agregar gratis el menos 2. Le agrego un menos 2 en la parte de arriba, pero también le agrego un menos 2 en la parte de abajo. Si lo agrego en la parte de arriba y en la de abajo, es un 1, no me afecta en nada. Pero estratégicamente, uno lo dejo adentro, en la parte de arriba, y el otro lo dejo afuera, en la parte de abajo para compensar. ¿Y por qué lo hago de esa forma? Porque ahora
el menos 2x de x, todo eso, por mi cambio de variable, se transforma en du. Entonces me quedaría eso, y afuera el 1 partido en menos 2, o el menos 1/2. Eso es lo más difícil de entender, chicos y chicas. Ese cambio de variable, y sobre todo el cambio, el trueque que se hace con el diferencial. Y ya esto es mucho más fácil de resolver, porque lo podemos ver en la parte de arriba como u elevado a menos 1/3, ¿cierto? Ahí está la raíz vista en la parte de arriba. Entonces, para sacar esa antiderivada, ustedes saben que al exponente hay que sumarle 1. Si le sumamos 1, quedarían 2/3 positivo. Y como va a salir un 2/3, ojo aquí, cuando sale una fracción, la presentamos al revés. Si sale un 2/3, lo tengo que matar con un 3/2. Porque ahí sería como el primer ejercicio que vimos. Cuando salía el 3, lo simplifico con un 3 abajo. Entonces aquí, como sale un 2/3, tengo que matar el 2 de arriba y el 3 de abajo. Por eso que coloco al revés, un 3 arriba y un 2 abajo. Y eso más una cierta constante. Ahora, como ya está eliminada la antiderivada, ahora podemos volver a la variable original. Porque el u no puede quedarse en u, pues el ejercicio era con x. Entonces este número sería menos 3/4. Y el u dijimos que era 1 menos x cuadrado. Y eso elevado a 2/3 significa que está elevado a 2 y que es la raíz cúbica, más una cierta constante. Traté de buscar la forma más sencilla, entre comillas, de poder explicárselo. Chicos, partamos de la base, como les dije al principio, que las antiderivadas son complejas. Entonces, yo no puedo pararme aquí solamente a resolver el ejercicio. Tengo que tratar de comentarles a ustedes cómo es que yo lo pienso, para que ustedes también traten de pensarlo de esa forma. Catalina, que me escribió en el chat. Cuando usted deriva, al derivar, le resto 1, ¿cierto? Entonces, como estoy integrando, como voy para atrás, tengo que sumarle 1. Y al sumarle 1, al menos 1/3, me queda 2/3 positivo. ¿Sí? Eso es lo que le explicaba antes. La lógica tiende a fallarnos a veces y se nos confunde. Cuando derivamos, restamos, y cuando integramos, tenemos que sumar. Entonces aquí, como estamos yendo para atrás, hacia el pasado, por así decirlo, entonces le sumo 1 al exponente. Y por eso quedó el 2/3. Y lo mismo que le decía antes, no puedo llegar y colocar el 2/3, sino que tengo que acordarme también que posiblemente salen números multiplicando. Y en este caso, claro, ese exponente 2/3 saldría. Si usted deriva esto, aquí al nivel de u, el 2/3 sale multiplicando, se elimina con el 3/2, y el u resta 1, y ahí quedaría en menos 1/3. Y volvemos al original. Ya, veamos otro de ese caso.
Ok. Vamos a ver entonces el 4. Reconocemos las dos partes entonces. Disculpen. Vemos que la parte de arriba es un poco más sencilla. Generalmente, el cambio de variable va a ser lo que esté dentro de la raíz o lo que esté dentro del paréntesis cuando sea una potencia muy grande. Eso le va a dar la pista a ustedes de cuál es el cambio de variable que tienen que hacer. Entonces vamos a dejar el 16 menos e elevado a 2x como nuestra variable u. Entonces, tenemos la variable u, buscamos el diferencial. La derivada del lado izquierdo sería menos e elevado a 2x por el top que sale multiplicando de x. Y el du, o sea, el u sería du. Entonces, esto nos va a quedar abajo la raíz de u va a quedar un poco extraño. Voy a usar esa porque necesito encontrar el e elevado a x. Necesitamos encontrar esa expresión. Entonces, cuando en el cambio de variable no les aparezca inmediatamente la expresión, tenemos que fabricar la otra parte despejando desde nuestro cambio de variable. Entonces, vuelvo al cambio de variable, que es 16 menos e elevado a 2x, eso es u, y desde ahí tenemos que hacer los procesos para despejar y recuperar, en este caso, la parte de arriba, que es e elevado a x. Entonces, para eso, voy a pasar la exponencial para allá y la u para acá. Se va a quedar 16 menos u es igual e elevado a 2x. Para poder dejar e elevado a x solamente, voy a escribir esta exponencial por propiedades de potencia. Lo voy a escribir como la potencia de una potencia. ¿Cierto? Ahí ustedes saben que se multiplican los exponentes. Y a eso le vamos a aplicar raíz cuadrada. Entonces va a quedar, perdón, va a quedar la raíz de 16 menos u va a ser igual a e elevado a x. ¿Ven? Entonces, desde el cambio de variable, nosotros podemos fabricar las otras expresiones. En este caso, fabriqué el e elevado a x y queda la raíz de 16 menos u. Y ahora me falta transformar el diferencial. No podemos colocar con u y después colocarle un dx. Tiene que ser algo con... Si estoy trabajando, me estoy cambiando la variable u, todo tiene que estar en términos de la variable u. Entonces, ¿dónde ubico el diferencial? El dx. Y de los pasos que hemos hecho, de algunos se tiene que despejar. Entonces, aquí está. De aquí puedo despejar el dx. Entonces, para no borrar eso, que después puede que lo vuelva a ocupar, el dx lo puedo canjear para despejar esto, ¿cierto? Lo puedo canjear por un du dividido en menos 2 e elevado a 2x. Pero vuelve a haber un x ahí entre medio. Entonces,
el dx lo puedo canjear por un du dividido en menos 2 por... ¿Y quién es e elevado a 2x? Aquí está. E elevado a 2x es 16 menos u. Eso es lo complejo de la integrales. Entonces ahora, el dx, el diferencial, lo tenemos despejado aquí y todo con términos de u. Entonces lo podemos canjear por un du y abajo por un menos 2 por 16 menos u. Y supuestamente eso es más sencillo. Ahora hay que seguir ordenando. Voy a sacar el menos 2, que está abajo, y en la parte de arriba quedaría el 16 menos u en raíz, y abajo voy a juntar esos dos en una sola raíz. Entonces va a quedar u multiplicado por, y recuerden que cuando un término, este paréntesis, cuando ingresa a una raíz, ingresa elevada al índice. Entonces en este caso ingresaría como un 16 menos u al cuadrado. Y ahí el diferencial de u arribita. Luego podemos juntar las dos raíces en una sola. Un medio negativo, ¿cierto? Por la antiderivada de una sola raíz, arriba el 16 menos u, y abajo el u por 16 menos u al cuadrado. Podemos simplificar el 16 menos u de arriba con uno de los dos de abajo. Entonces nos va a quedar menos un medio por la antiderivada de la raíz de arriba quedaría 1 y abajo u factor de 16 menos u. Qué feo. Ahora podríamos aplicar otro cambio de variable. Pero antes de seguir avanzando en el ejercicio, quería ver la parte densa de acá. Si es que se entendió la idea. A ver. Cuando usted tiene una integral antiderivada, perdón, cuando usted tiene una antiderivada y van a usar el método de sustitución, recuerden que uno se parece a la derivada del otro. Pueden ser multiplicación o puede ser división. Luego, cuando ustedes eligen un término para hacer el cambio de variable, que es generalmente el más complejo, hacen el cambio de variable. Y después de eso tienen que hacer dos cosas. Aparte de hacer el cambio de variable, tienen que buscar el diferencial, o sea, tienen que saber quién es dx, y también tienen que tratar de armar las otras expresiones que nos hayan faltado, en este caso la parte de arriba. En algunos casos, los más sencillos, cuando usted saca el diferencial, inmediatamente viene como añadido la parte de arriba, que fue el ejercicio pasado. Entonces, al sacar el diferencial, se solucionan inmediatamente los dos conflictos. Pero no siempre es así. Los casos más difíciles, como los que estamos viendo ahora, el cambio de variable no me sirve a la primera. Entonces, sacamos el diferencial y además nos damos cuenta que en el diferencial vuelve a aparecer la variable, la que nosotros queríamos transformar. Entonces tenemos que buscar cómo
en nuestro cambio de variable, cómo cambiarla de nuevo. Ahí está. Y después de eso reemplazamos. Entonces, todo lo que estaba en términos de x debería transformarse solo en expresiones con términos de la variable que transformé. Y ahora, recién después de esto, puede que se resuelva inmediatamente, o puede que haya que hacer otro cambio de variable, o puede que después haya que hacer por sustitución por parte, o sea, claro, por parte, etc. De hecho, a veces hay integrales que el cambio de variable tiene que ser con mucha imaginación para que resulte sencillo, porque si no, podríamos estar mucho rato resolviéndola sin llegar a nada concreto. Menos un medio. Voy a dejar toda la expresión arriba, entonces va a estar elevado a menos 1. Al multiplicar sería u por 16, sería 16u menos u por u cuadrado, y como lo puse en la parte de arriba quedaría elevado a menos 1, y la fracción, o sea, perdón, la raíz, menos un medio. Le voy a aplicar un nuevo cambio de variable. Entonces vamos a llamarle a 16u menos u cuadrado, le voy a llamar t. Y nuevamente vemos ahora quién sería el diferencial. Me conviene 16 Parece que voy a volver para atrás. No. Problema. En este caso, si aplicamos un nuevo cambio de variable, nos va a quedar el término de u, y para encontrar quién es u, es posible que nos quede algo con una raíz. Entonces al final vamos a volver para atrás. Como les decía al principio, este ejercicio, al estar planteado con el 2 aquí y sin el 2 acá, se pone mucho más complejo de lo que uno esperaría. Así que, no, se lo vamos a dejar en pausa mejor. Lo voy a ver bien de aquí a la próxima semana
porque a lo mejor el cambio de variable es otro. Y ahí tendría que empezar a contarles cómo ver posibles cambios de variable. Si no es el obvio, ¿cómo podría ser otro parecido? No, Catalina, no se puede porque hay regla de la cadena, porque está la raíz. Entonces, cuando usted sabe que al estar elevado a menos un medio, claro, ahí le puedo sumar 1 y me va a quedar un medio positivo. Pero recuerda que por regla de la cadena, después vendría por la derivada de adentro. Y esa expresión no está aquí. No está el por 16 menos 2u. Entonces, no, tiene que ver algo aquí con el cambio de variable, si es que este ejercicio es abordable, porque es posible que al profe se le haya pasado el 2. Porque si este no tiene un 2, ahí resulta súper fácil. Pero al tener este 2 aquí y no tenerlo acá arriba, ya eso lo complica bastante. Entonces, a lo mejor al profe se le pasó, o es posible que el cambio de variable sea uno parecido a este. Entonces quiero revisarlo bien primero para ver si es que tal vez el 2 está ahí de más. Pero eso lo conversamos la otra semana, así que nadie lo resuelve durante la semana. Entonces, estos últimos minutitos, quiero ver si fracciones parciales, que en realidad no es tan difícil. Ya. ¿Cuál es la complicación de una fracción parcial? La complicación va a ser que en ocasiones van a tener que hacer sistemas de ecuaciones. ¿Cómo podemos reconocer una fracción parcial? Se puede ver cuando el denominador se pueda factorizar. Cuando ustedes tengan una fracción y el denominador se pueda factorizar, en este caso ya está factorizado, y usted ve que el cambio de variable como que no le resulta mucho. Porque si yo elijo, por ejemplo, un cambio de variable, que esto sea u, aquí me va a quedar u por u más 1. Entonces, tampoco es muy buena opción. Y lo que nosotros tenemos que hacer, la técnica, es hacer el proceso de sumar fracciones. Para sumar fracciones hay que igualar denominadores. Entonces, y después de que usted iguala los denominadores, hay una fracción que la multiplica arriba y abajo, que es cuando amplifica. Por ejemplo, si yo quiero, supongamos la fracción 5 sextos. Yo la podría escribir como la suma de algo que esté partido en 2 y de algo que esté partido en 3. Esa es la idea. Entonces, por eso que el 6 o que el denominador hay que factorizarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esta fracción que yo todavía no sé cuál es, aquí arriba va a tener algo. No sé cuál es el numerador, pero fíjese que esta fracción se tiene que amplificar por 3 arriba y abajo para que sea el denominador 6. Y esta otra fracción, no sé qué es lo que le voy a colocar arriba, pero al amplificarla por 2, también me va a quedar 6. Entonces, aquí se torna el tema del sistema de ecuaciones, porque vamos a buscar cuáles van a ser las expresiones que estén aquí arriba, cosa de que ese 3 por A más 2 por B me dé efectivamente el 5 que yo necesito para que sea la fracción. Entonces, encontrar los denominadores va a ser fácil, porque como vamos a factorizar,
Entonces, 1 va a ser cada uno de los denominadores. La parte difícil va a ser encontrar el numerador. De eso se trata. Vamos a ver entonces. Nuestras fracciones, una va a ser con denominador x más 1 y la otra fracción va a ser con denominador x más 2. ¿Ven? Entonces, ya sabemos que esas dos fracciones, al sumarlas, va a aparecer el mínimo como un múltiplo, que es la multiplicación que está acá arriba. ¿Y por qué hacemos esto? Porque al escribirlo como una suma, vamos a poder separarla en dos antiderivadas. Y trabajar esa solita, claramente debería ser más sencillo que trabajar la completa. Entonces, aquí arriba hay un A, y aquí arriba hay un B. ¿Y cómo las sumamos? ¿Cómo las podemos operar? Quiero ocupar el mismo término que ocupó el profe. Ok. Entonces, ahora ustedes se preguntan, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Entonces, cuando usted tiene la fracción a partido en x más 1 sumado con la fracción b partido en x más 2, el resultado va a ser esta fracción que está acá, la multiplico arriba y abajo por x más 2. Y de esa forma igualamos denominadores. Y esta fracción que está acá, multiplico arriba y abajo por x más 1. Y de esa forma vamos a tener el mismo denominador. Entonces, ¿cuál es el denominador común? El x más 2 por el x más 1. ¿Y qué es lo que nos va a quedar arriba? Nos va a quedar ax más 2a y acá nos va a quedar bx más b. Eso es, ¿cierto? Porque tenemos que encontrarle los valores al a y al b. Así nos quedaría nuestra fracción. ¿Y qué es lo que queremos formar? Nosotros queremos formar la expresión que está acá arriba, el 2x más 1. Entonces, aquí fíjense que tenemos familias con x y familias con números. Y ese es el sistema de ecuaciones que vamos a tener que resolver. Por lo tanto, nuestra fracción, que abajo tiene x más 2 y x más 1, en la parte de arriba vamos a agrupar la familia de las x, o sea, s y s. Factorizamos por x y nos va a quedar a más b, factor de x. Y factorizamos los números y nos va a quedar 2a más b. Es como que factorizáramos por 1. Entonces, ahora tenemos que a más b es el número que multiplica al x. Fíjense ahí arriba. El número que multiplica al x es el 2. Por lo tanto, a más b tiene que ser igual a 2 para que nos dé la expresión que está con el x ahí arriba. Y la expresión del número es 2a más b. 2a más b. 2a más b tiene que ser 1, según el ejercicio. Ahí está nuestro sistema. Y con eso vamos a encontrar cuáles son los valores de a y de b. Ese es el proceso. Entonces, para despejarlo, voy a multiplicar la de abajo por menos 1 y voy a aplicarle sumita para abajo. Entonces quedaría menos a, se elimina la b y quedaría 1. O sea, a es menos 1. Eso lo hago rápido porque ustedes saben resolver sistemas de ecuaciones.
Y si el A vale menos 1, el B vale 3. Porque 3 y menos 1 me daría el 2. Y ahí encontramos los valores de A y de B. Por lo tanto, pucha, no quiero borrar esta parte. Por lo tanto, el A es menos 1 y el B es 3. Y nos quedaron dos fracciones que en realidad son mucho más sencillas. De hecho, como la x está en el denominador, tendríamos que pensar cuál es la función que venía antes, cosa de que al derivarla me aparece una x en el denominador. Y la respuesta para eso es la función logaritmo. El logaritmo de algo, al derivarlo, me queda 1 partido n. Entonces, en particular, el de esta expresión sería logaritmo de, entre paréntesis, x más 1. Y acá sería logaritmo de, entre paréntesis, x más 2. Salvo que hay que hacer todo el proceso ordenadito. Chicos, chicas, ¿se entendió la idea de la fracción parcial? ¿El proceso cómo se arma? Lo repito de nuevo completo. Cuando usted tiene una fracción y tal vez el cambio de variable no es una respuesta viable porque tal vez está muy enredado, no se parece mucho el de arriba con el de abajo. Fíjense que en el anterior, en el de sustitución, tiene que haber algún parecido. Tal vez no se parece mucho o tal vez lo intenté y no me resultó. Entonces, para hacer las fracciones parciales, tenemos que tener factorizado el denominador y cada uno de esos factores va a representar uno de los denominadores de cada una de las fracciones. Ojo que en alguna, ustedes tendrían que tratar de ver alguna que tenga 3, porque de la misma forma como se hizo con 2 fracciones, se puede hacer con 3, o sea, que tenga 3 factores. Entonces, usted escribe los denominadores de cada uno y la parte de arriba es la que tenemos que buscar. ¿Cuál va a ser el valor exacto? Cosa de que al sumar las dos fracciones, recuperemos el 2x más 1. ¿Ya? Entonces, por eso le pongo A y B. Y luego hacemos el proceso normal para sumar fracciones, que es amplificar una por el denominador de la otra. Y amplificar esta por el denominador de la otra. Entonces la parte de abajo ya la armamos igual que el ejercicio. Y la parte de arriba, al tener el A y el B, nos va a quedar algo multiplicado. Y ahí agrupamos. Tenemos la familia de los X, factorizamos para que nos quede X por algo, y después tenemos la familia de los números, los que no tienen X. Y eso también lo factorizamos. Y ahí vamos a tener un sistema de los términos que sumados, en este caso A más B, todo va a depender de los valores que vayan ocurriendo acá arriba. Aquí coincidentemente todos fueron con signo más. Entonces, A más B es el número que acompaña el X. Lo reviso en el ejercicio. A más B vale 2 en este caso. Ahí está. 2A más B es el número solito, que en este caso es 1. Ahí está. ¿Qué les puedo dar como detalle? Algo que pueda aparecer en ocasiones. Puede ser que en algunos casos le aparezca aquí un término x cuadrado. Y a lo mejor en el ejercicio no había un x cuadrado. Entonces ustedes igualan, no sé, pues si le quedó 3a más b, lo igualan a 0. Porque como no está el x cuadrado arriba, significa que el número es 0. Y ahí tienen para hacer el sistema. Ahora sí o sí tengo que borrar esta parte para poder terminar el ejercicio. Entonces, como es suma, podemos separar. El menos 1, voy a sacar el signo menos, y me va a quedar 1 sobre x más 1 de x. Y acá va a quedar, voy a sacar el 3, como son constantes no hay problema, 1 sobre x más 2 de x. Aquí sería menos, y esto es el logaritmo natural de x más 1, y esto es 3 logaritmo natural de x más 2, más
una cierta constante. Chicos, chicas, les comenté hace tiempo que esta materia era complicada. No siempre, no siempre las expresiones parecidas funcionan con el mismo truco. Eso tienen que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, la integración por parte, la sustitución simple, la sustitución trigonométrica, eh, etcétera, son técnicas. No le garantizan que siempre se va a usar esa técnica para ese tipo. Entonces, la única forma en la que ustedes pueden estar bien preparados para su prueba es hacer muchas integrales, pero muchas, muchas. O sea, ojalá tuviesen el tiempo suficiente para hacer unas 300. Ojalá. Puede ser, Catalina, puede ser que el cambio de variable sea solamente tomar la exponencial. Yo tomé toda la expresión, pero puede ser un buen cambio. Le sugiero que lo intente. Intente con ese cambio, a ver si es que podemos fabricar la expresión completa. Pero como les digo, como les decía en el ejercicio anterior, en el cambio de variable, la primera opción a considerar es o todo el denominador, o todo lo que está dentro de la raíz, o todo lo que está dentro del paréntesis. Ese es el primer candidato. Pero si no resulta, por lo difícil que apareció el ejercicio, ya uno puede ver, ya si no ese es el cambio de variable, uno parecido. Y puede ser que ni siquiera así resulte. Entonces, no quiero sonar pesimista, pero ustedes saben que uno frecuentemente en matemáticas se va equivocando, a veces no le resultan. Cuando llegamos a las integrales, eso ocurre más frecuentemente. Pero insisto, ojalá pudiesen hacerse mínimo 200 integrales de aquí a la prueba. 500 es un número bueno, pero ojalá 200. Y se los digo con mucho corazón y con mucho conocimiento de causa. Busquen algún libro. Yo no lo tengo en digital, el Larson. Ustedes son más tecnológicos que yo, me imagino que podrán encontrarlo por ahí en alguna nube de mega.nz, que siempre hay gente que sube harto el libro y estas cosas. El Larson es el apellido. Sí, Catherine, pero es que es la solución. O buscar en internet guías PDF que diga ejercicios resueltos. Hay harto ejercicio resuelto. Entonces, partir con esas paso a paso, pero sí tienen que hacer hartas. No pueden quedarse con 20, de verdad que no, ni con 30. Tienen que ser, como les digo, 200 como mínimo. Sé que tienen otros ramos, sé que tienen otras responsabilidades, pero, pero quiero que de verdad sientan cómo es el tema y que después no digan, pucha, nadie me dijo que en realidad era difícil, porque cuesta bastante imaginarla. No, ahora Telegram no. No, sí. Hasta que termine el semestre. Pero como les digo, porque algunas veces me hablan por el chat o a veces me hablan por interno. Cuando me vayan a escribir, no un ejercicio en blanco, no, porque eso yo no lo respondo. Quiero ver que vaya una parte del desarrollo de ustedes y yo generalmente ahí les mando un audio, por este lado, busquen por acá, hagan este cambio de variable, etc. Siempre con un avance. Y sobre eso, porque a veces yo no puedo estar mucho rato texteando, entonces mando un audio y es mucho más rápido. Pero sí, las dudas por Telegram han estado disponibles todo el semestre. Y eso pues chicos, nos vemos el próximo lunes entonces con más desarrollo de ejercicios y, y recuerden que el taller quedaría, yo igual voy a subirlo en el aula virtual, pero el taller quedaría para el día martes en la tarde, como a este horario un poquito más tarde, y desde ahí todo el resto del martes y todo el miércoles. Éxito, harto ánimo, porque ya les queda poquito, ya después van a tener vacaciones, van a cambiar el semestre. Este ramo de matemática es complejo, martes 11 sí. Este ramo es complejo. El ramo que viene después, de continuación de matemática,
que es bioestadística, creo que se llama, es un poco más tomable, pero esta materia es densa, así que ahora, chicos, el último esfuerzo, ahora pónganse todo el empeño del universo, ¿ya? Y después van a poder descansar bien. Que les vaya muy bien. Estos cariños. Chao, chao.